Si te gusta el contenido, puedes apoyar al canal invitándome a un café o haciéndote miembro del canal Chuchos Selectos. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno, pues como veis, después del periodo que hemos tenido de oruga de la procesionaria, ya por fin podemos volver a los bosques de pino. Precisamente hoy quería hablaros sobre los cambios de rutina, más bien lo que nosotros hacemos para que las perras no se cansen de pasear siempre por los mismos lugares. Después de muchas semanas paseando por la misma zona, ya Rumba y Conga se tomaban ciertas libertades. Escapadas demasiado largas, no obedecían a la llamada, incluso ya a última hora, nada más empezar el paseo, las dos desaparecían y se autopaseaban ellas solitas. En mi caso esto ocurre porque ellas se cansan de pasear siempre por los mismos lugares y me suele ocurrir, no digo que le tenga que ocurrir a todo el mundo, que cuando cambiamos de ruta las perras cambian totalmente su comportamiento y de repente son dos bellezas de perras. Se vuelven dos perras súper educadas, no se marcan ninguna escapada, obedecen a la llamada. Nosotros tenemos unas 4 rutas fijas, las cuales siempre hacemos y siempre vamos intercalando para que esto no pase. 4 rutas que ellas conocen perfectamente, pero cada una de ellas tiene un atractivo diferente. Por culpa del gusano o la oruga de la procesionaria no hemos podido utilizar estas rutas y solo nos quedaba una en la cual pues no había pinos. Quería compartir con vosotros esta práctica para ver si alguno de vosotros pues os resulta útil. De las 4 rutas que tenemos como rutas fijas, las cuales siempre hacemos y las cuales ellas conocen a la perfección, las vamos intercalando durante la semana y cuando llega el fin de semana hacemos pues una ruta nueva. Estas 4 rutas están elegidas por su cercanía a nuestra casa, básicamente porque si entre semana tienes el tiempo más justo porque es horario laboral y tienes que irte a trabajar y tal, no tiene sentido que tengas que coger el coche y hacer 20 minutos de trayecto. Y además son rutas que son de 1 hora o 1 hora y cuarto de duración. Si tienes que cumplir con un horario, por ejemplo entras a trabajar a las 10 de la mañana, pues dices, mira, me voy de ruta a las 8, sé que la ruta es de 1 hora, pues a las 9, 9 y cuarto estoy en casa. Me da tiempo de desayunar, me da tiempo de ducharme, me da tiempo a irme a mi puesto de trabajo, por poner un ejemplo. Y luego los fines de semana, como tenemos más tiempo porque se supone que no se trabaja, pues ya cogemos el coche, nos desplazamos hasta el pueblo cercano y hacemos otra ruta, exploramos otras rutas. Ojo, ojete, ojallo. Cuando digo cambio de rutina, me refiero a eso, a cambiar e intercalar rutas. Pero una rutina que yo creo que no se debe variar nunca jamás son horarios de comida, horarios de salir a hacer pipí y caca, horarios de salir de paseo. Y os pongo un ejemplo. Tú tienes 1 hora de cenar que es las 9 de la noche y siempre cenas a las 9 de la noche. Pero no siempre comes croquetas. Oh, croquetas. Oh. ¿Quién pudiera comer croquetas hasta reventar y no engordar 1 gramo, verdad? Pues a eso me refiero. Tu perro siempre sale de paseo a la misma hora, pero no siempre sale por la misma ruta. En mi caso son 4 rutas fijas, las cuales ellas conocen perfectamente. Por si se pierden, ellas saben perfectamente dónde están. Y yo sé perfectamente dónde puedo buscar. Ahora que no estoy trabajando, puedo decir, bueno, pues en vez de ser rutas de 1 hora y pico, pueden ser de 2 horas y media. O puedo ir a sitios nuevos. Pues no, si yo ahora me pongo a hacer rutas de 2 horas y media y empiezo a explorar rutas nuevas y rompo un poco esa armonía, cuando me tenga que incorporar a mi horario laboral, pues posiblemente tenga un problema. Ahora los perros están acostumbrados a pasear 2 horas y media y de repente te vas a trabajar y pasean la mitad. Lo que quiero decir es que aunque no esté trabajando, intento mantener la misma rutina. ¿Para qué? Pues para cuando me tenga que incorporar a mi puesto laboral, pues no suframos tanto, ni ellas ni yo. A lo mejor sí que me tomo las rutas con más tranquilidad, voy a otro ritmo, me paro, las dejo a ellas que se paren, que olisqueen, que hagan lo que quieran, pero las rutas son las mismas 4 rutas de siempre y en todo caso pues tardo en llegar al coche un pelín más porque me he entretenido. Me lo tomo con más tranquilidad.
pero todo sigue siendo igual. Vosotros diréis, bueno, ¿y no se cansan de hacer siempre las mismas 4 rutas de siempre? Pues en mi caso no, en mi caso me funciona. Lo que también hago a veces es invertir el recorrido, hago las rutas pues al contrario. Ellas nunca saben cuál de las 4 rutas le toca y en qué sentido. Recordaros que esto no tiene ninguna base científica y solo estoy compartiendo con vosotros mis experiencias y lo que yo hago, por si a alguien le sirve de algo. Como cambio de rutina, hoy iremos a la playa, haremos juegos en la playa y disfrutaremos de un día diferente. Hoy es domingo y hace un día maravilloso. Nos vamos tempranito y así evitamos pues aglomeraciones de gente. Los grandes planes no cuestan dinero. En este caso, como plan novedoso de fin de semana, pues fuimos a la playa. Como veis, es algo totalmente distinto, no hicimos ninguna ruta, pero sí que jugamos a que trayeran el palo, corrieron ellas mismas jugando entre ellas, hicieron agujeros, chapoteaban un poco en el agua y acabaron cansadas como si hubieran hecho una ruta. Nosotros disfrutamos del sol y de la playa y ellas también. Sinceramente creo que el secreto de tener el perro, bajo mi humilde opinión, se trata en compartir cosas con tu perro y no hacerlo como si fuera una obligación. Pienso que si te tienes que obligar a hacer ciertas actividades con tu perro, como sacarlo a pasear diariamente o llevártelo a tomar un café, llevártelo a la playa o irte de vacaciones, puede ser que a lo mejor pues no te guste tener perro. Insisto, mi humilde opinión. Chicas y chicos, hasta el próximo vídeo y no os olvidéis de ser felices.